pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien si haya una gallina. No resisto decirlo al aire, aunque no es el momento, pero Doris Day era la Irina Hauser de Hollywood de la década del 50. Digo para que la vayas ubicando. Las cartas. La nota de Irina tiene algo que ver con las cartas. Casi diría un género que está en plan de desaparición. ¿No? Es un modo que está en plan de desaparición por las nuevas formas de comunicación que hay. Pero hay todas historias con las cartas e Irina nos va a contar algo súper interesante a través de una entrevista y te escuchamos. Primero te voy a leer un pedacito de una carta. Bueno. Es una carta que escribió Patricia Borenstein el 17 de mayo de 1980 cuando estaba presa en Villa Devoto, en el penal de Devoto. Querido esposo, su esposo, aclaro, también estaba preso. ¿Cómo estás? Yo estoy inundada de vos. Tengo 3 cartas tuyas y no sé cómo hacer para empezar a contestarte. Bueno, vos me dirás, empezá por el principio. En realidad, ya te contesté. Mientras las iba leyendo 1 y 1000 veces, iba contestándote en un torbellino de palabras y pensamientos. Pero así como puedo pedirte que me adivines, sería muy injusto dejarte allí, solito con mis pensamientos voladores que jamás, ya lo sé, llegarán volando hasta tu celda. ¿Sabes una cosa? Te envidio tus naranjas, tus manzanas y tus limones, y también envidio que te tengas. Sí, señor, que te tengas a vos para vos solo. ¿Por qué no puedo tenerte yo un poquito? Es terriblemente injusto, ¿no? Bueno, la carta sigue, es realmente conmovedora, y termina diciendo, tu esposa, hoy comí canelones. Esta carta forma parte de una muestra de cartas, de una colección de cartas de la dictadura, que se va a inaugurar mañana en la Biblioteca Nacional. Patricia Borenstein, la autora de esta carta, es responsable de esta colección, es una de las primeras que aportó sus cartas, que llegan creo a 2.700. Y bueno, y vamos a hablar con ella. Hola Patricia, Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás? Hola Irina, muchas gracias por tu lectura, muy conmovedora. Sí, a mí también me conmovió. Sí. Primero te pregunto así algo de la historia de ustedes, ¿no? Tuya y de quién era tu marido. Primero, ¿cómo fue que cayeron presos? Bueno, fue en el año 74, en esa época era el gobierno de Isabelita Perón y funcionaban a tope las 3A de López Rega y hubo un allanamiento en la casa donde yo vivía con mi marido, con quien hacía 20 días nos habíamos casado, éramos recién casados. Nos allanaron la casa y bueno, nos detuvieron. Esa es la historia. Nos aplicaron la ley antiterrorista, la 2840, y estuvimos presos hasta, desde ese día, hacia el 4 de diciembre del 74, hasta el 31 de julio del 80. O sea, la carta que leíste es una de las últimas cartas que yo escribí estando presa. ¿Y en todo momento pudiste escribir cartas? Más o menos, o sea, a mis familiares directos y a mis padres, que es el conjunto de cartas que yo doné, sí, salvo cuando nos sancionaban y nos quitaban el derecho a escribir o a recibir, que era bastante a menudo, porque la correspondencia se consideraba un privilegio, no un derecho. Entonces a veces nos portábamos mal, entre comillas, y nos lo quitaban, nos quedábamos sin cartas. Pero en líneas generales puedo decir que sí, que desde el 74 hasta el 80 yo escribí cartas a mis padres y a mis hermanos. No así a mi marido o ex marido ahora, que estaba preso en otras cárceles y la correspondencia se prohibió entre cárceles. Por lo tanto, yo conservo cartas desde el principio y a partir del 79 que se volvió a permitir que nos escribiéramos entre cárceles, ¿no? Y esa es la que leíste vos. ¿Qué significaban para vos esas cartas en ese momento y qué significan ahora? En ese momento eran todo, ¿no? Porque era saber que estaban del otro lado, saber que se ocupaban de vos, saber que, bueno, que te apoyaban.
saber cosas de afuera, porque no sabíamos, no estábamos, qué pasaba con la familia, quién se había casado, quién había tenido un hijo, llegaban fotos a veces, era todo. O sea, ¿no? vos te llegaba respuesta, sí. Sí, sí, eso es lo más importante, las cartas iban y venían, sí. ¿Cuántos Nosotros años tenías vos? Yo tenía 21 cuando me detuvieron Ujú, y 27 cuando salí. ujú. Bueno, y entonces estábamos con el significado de las cartas. Bueno, todo, no sé, o sea, creo que eran todo porque estábamos presas y no teníamos otro contacto más que ese, y para ellos también era todo, porque era lo que tenían de nosotras, ¿no? O de nosotros. Ujú. ¿Las leías para vos? ¿Las compartías con tus compañeras? ¿Cómo era eso? Sí, se leían en voz alta generalmente, casi toda la carta, salvo alguna parte más particular o íntima. Quiero decir que las cartas eran censuradas durante casi todo el tiempo que estuve presa. Las cartas pasaban por el departamento de censura de la cárcel, porque se entregaban abiertas Ujú, y se recibían también abiertas. Por lo tanto, lo que uno escribía era lo que el penal te dejaba que escribas, y lo que uno recibía era lo que el penal también te dejaba que te enteres, ¿no? ujú, Aún así, ahora, ya que me preguntaste antes qué son ahora esa colección de cartas que yo conservo y que entregué, muchas, son un retrato de lo que yo fui a lo largo de esos años, ¿no? De lo que viví junto con el resto de las compañeras, de lo que pasaba, bueno, de todo, ¿no? Un retrato ujú. de mi vida desde los 21 hasta los 27 años. Ahora entiendo que vos misma empezaste a juntar también estas cartas y que las juntaste en un libro que se llama Hay que saberse alguna poesía de memoria. Bueno, las cartas las juntó mi papá, Ajá. y yo las pude leer después de muchos años, y con ese material, con lo que pude sacar de ahí y mis recuerdos, escribí un libro en donde escribo yo y además voy poniendo trocitos de esas cartas. Ese libro sí se llama Hay que saber si alguna poesía de memoria, y está en las librerías. Me lo editó Capital Intelectual y es un libro que además me lo premió Casa de las Américas. Ujú. ¿Hay alguna carta en particular que sea especial para vos o que te guste especialmente por algo? Mira, hay una carta muy extraña, en donde yo, no la tengo aquí ahora, pero más o menos puedo decir de qué va, en donde yo le pregunto a mis papás, ¿qué hacen con mis cartas? Que si las guardan, qué es lo que hacen con ellas, que si las tiran. Ujú, Y entonces digo, bueno, me imagino, si es que las guardan, me imagino leyéndola yo de nuevo, muchos años después, una hoja amarillenta, y bueno, y digo algo más sobre las cartas, ¿no? Pero lo interesante es que me pasó eso. O sea, yo encontré esa carta 30 años después de haberla escrito en una hoja amarillenta, me leí Patricia joven, Patricia desde mi edad, ¿no? Y me ujú. impresionó mucho, sí. Em, Patricia, esta muestra dice, bueno, recibo una gacetilla que dice que también se trata de que las futuras generaciones no pierdan las huellas que ustedes dejaron, ¿no? Mm, mm. Eh, ¿De qué se trataría esto? Porque es difícil leer las cartas para uno, incluso hoy, ¿no? Yo Ujú, creo que es difícil porque fue una época difícil, y esta iniciativa de la colección Cartas de la Dictadura lo que tiene es que proyecta hacia el futuro, ¿no? Va a haber un momento en que se van a poder leer y se van a poder sacar de ahí cosas que hoy uno le resulta difícil, ujú, ¿no? O sea, porque son cartas que por más de que trataban de ser alegres, son penosas, donde se cuentan historias penosas, donde hay historias de vida penosas, más allá de mi situación, que fue claro. lo mejor que pudo haber sido, hay historias penosas. Entonces, está bueno que eso quede, que esté guardado en algún lado y que algún día se pueda hacer cosas con esa información, ¿no? Patricia Borestein y Mario Weinfeld, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo ¿Cómo te va? estás? Gracias. El título del libro lo escuché, por ahí lo digo mal, pero hay que saberse un poema de memoria.
Sí, es más o menos Porque, así. imagino por qué, pero decilo vos. Bueno, porque uno de los relatos yo cuento que estaba sola en una celda aislada, estaba castigada, no sabía qué hacer, no tenía nada, solo el sol que entraba y nada, ni el colchón. Y bueno, y de repente me empecé a acordar de un poema que sabía de memoria, lo único que tenía era mi cabeza. Ajá. Y lo empecé a recitar, y bueno, en ese relato recreo esa situación donde yo recordaba una poesía. Entonces termino diciendo algo así como que hay que saberse una poesía de memoria porque no se sabe de qué soledades te puede salvar algún día. ¿Y cuál era esa poesía? Era una poesía de Khalil Gibran que se empieza diciendo que habla de los albañiles. Uh-huh. Aunque te parezca mentira, ahora me la olvidé, mira. Sí, habla de los albañiles que van construyendo una Sí. casa, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, sangre a sangre. Ajá, bueno. Patricia, ¿a qué te dedicas hoy? Bueno, asombrosamente soy profesora de informática. Ah, mira, profesora en escuela. En la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Tenés hijos? Tengo 2 hijos, sí. Bueno, y contanos cuándo se puede ver esta muestra y en qué horarios. Mira, la muestra se inaugura mañana a las 19 horas en la Biblioteca Nacional y va a permanecer abierta hasta todo el mes de abril. Son 3 pisos en donde la curadora de la muestra, que es Laura Giussani Constella, ha juntado cartas, libros, dibujos, o sea, un poco todo lo que la gente le fue acercando. Las cartas de la dictadura no son solamente cartas de la cárcel, como es el caso mío, Uh-huh. sino que también hay cantidad de cartas escritas, donadas por gente que en aquellos años vivía desde lugares diferentes, ¿no? Lo que fue la dictadura, ¿no? Uh-huh. ¿Algún ejemplo de gente cuyas cartas estén ahí? Bueno, las mismas cartas de la familia de Laura, ¿no? Susana y González y sus padres, ¿no? Uh-huh. O sea, ella fue la primera en donarlas, ¿no? Que son 2 periodistas actualmente fallecidos, pero que es todo, digamos, un montón de material que tienen ellos, ella los donó. Y sí, más gente que no necesariamente estuvo presa, aunque sí hay muchas cartas de presos. Patricia Borenstein, gracias por esta comunicación con la radio pública. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día también. Patricia Borenstein, bueno, con sus propias cartas de la dictadura que estarán exhibidas en la biblioteca. Ella es una ex presa política y bueno, y nos contaba cómo va a ser esta muestra y el significado que tuvieron para ella sus propias cartas y la poesía. Irina Hauser.